Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Ya estamos al aire. Vamos a esperar unos momentos mientras que las personas van conectando y mientras que compartimos en nuestros muros de Facebook, en nuestros grupos de WhatsApp, este evento que nos reúne acá hoy, que es el miércoles del polo. Entonces vamos a esperar unos momenticos mientras que las personas se van conectando. Pero mientras se van conectando no podemos ir conversando para que Claro, los que hay claro. conectados no se nos aburran. Estamos muy callados. Sí, ¿Cómo estamos está muy, muy Luzma? callados. ¿Cómo está Luzma? Pues muy bien, y quiero saludar a todos, a los que estén conectados en este momento, no importa cuál sea el número, pues darles un abrazo muy grande y saludarlos y decirles que andamos muy entusiastas y muy soñadores en estas nuevas construcciones, en este nuevo periodo, en esta recuperación de cosas. Y bueno, muy, muy contenta. Tenemos mucho ruido. Yo creo que soy yo. ¿Será tu diadema con algún tipo de dificultad? Sí, Claro. sí. Diego, 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 los jóvenes. Es que a los viejitos nos han echado tanta cantaleta con todo este mundo virtual. A mí al principio me daba mucha lidia. O sea, no estar, no tocarse, no abrazarse, uy. Bueno, ahí me he ido haciendo a la idea y hasta quedé soñando que estar aquí también de alguna forma es abrazar. Pero Diego, mientras se va conectando la gente, presentemos estos dos, este caballero y esta señorita que nos acompañan hoy, que son una compañía bien, bien especial. Sí, claro que sí, Luzma, y es muy especial porque a pesar de que es miércoles del Polo, que es un evento de Antioquia, pues quisimos invitar a otras personas que nos acompañan de dos partes diferentes. Entonces, el primero es Sebastián Quiroga. Sebastián Quiroga es politólogo, es miembro de la Fogata Editorial y hace parte del Congreso de los Pueblos y de Ciudad en Movimiento. Sebastián, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptarnos la invitación hoy aquí en Antioquia. Diego, muy buenas tardes para ti. Un abrazo para Luzma, para María Angélica, para las personas que se conectan a este miércoles de Polo. Muchas gracias por la invitación y bueno, muy contento de poder hacer parte de alguna manera de este momento nuevo del partido, de estos retos que tenemos en el país. Y un abrazo para el peludito ahí que tienes también, Diego, que estás alzando. ¡Ay, qué Un abrazo también belleza! para él, un saludito, bienvenido. Estás estrenando, Diego. Sí, sí, es una bendición, es muy cachorrito, entonces por acá va a estar dando lidia. Listo. Listo. Bueno, y también pues estamos con otra invitada que está en Alemania, que es la compañera María Angélica Prada. Ella es feminista, es abogada, tiene maestría en Derecho Internacional y en Antropología Social. Y actualmente es la vicepresidenta de Mujeres del Foro Nacional. Y bueno, yo creo que este evento es un poco muestra de las nuevas reconfiguraciones que están dando en el polo, porque hay una crítica a los maneles muy clara de que siempre eran 3, 4 hombres y la mujer moderando, o incluso 4 o 5 hombres hablando, pues, y la idea con este polo es que eso no pase. Y muestra de eso son las políticas que estamos adoptando en el Congreso, que más adelante hablaremos de eso, y esos eventos que estamos planeando en los últimos tiempos, en donde estamos pues tratando de que esos maneles pues sean parte de la historia del polo y que eso nunca más se repita. ¿Cómo estás, compañera? ¿Cómo estás, Diego? Muchas gracias por la invitación, Luz María. Qué alegría verte, Luz María, que tanto la admiramos desde diferentes partes de Colombia. A Sebastián, con quien me encuentro muy seguido. Me alegra mucho verlos, pues virtualmente, ¿no? Digo, me encuentro muy seguido virtualmente. Es un gusto verlos a todos, pues muy contenta de estar acá, de poder tener este diálogo y como dice Luz María, además muy ilusionada con todo lo que se está moviendo y movilizando al interior del partido, ¿no? Yo creo que en poco tiempo hemos visto muchas cosas que van cambiando, entre esas menos maneles, una pequeñita pero importante igual.
y de lo que vamos a hablar pues en el conversatorio de hoy. Bueno, perfecto. Y pues no presenté a Luz María, a pesar de que muchos la conocemos y la conocen acá en el territorio, pero Luz María es exconcejal de la ciudad de Medellín. Ella es defensora de lo público, activista de la paz si se quiere, defensora de derechos humanos y actualmente es la presidenta del Polo Democrático aquí en Antioquia. Luzma, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bueno, un saludo nuevamente para todos y para todas, entusiasmada, con mucho trabajo, con muchas cosas que hacer, pensando, como siempre, tratando de pensar mucho en el país, en el departamento y en la ciudad, trabajando, que es lo que más nos gusta hacer, a veces más de la cuenta, a veces un poquito más de lo que deberíamos, pero muy bien. Un abrazo muy, muy grande para todos los compañeros y compañeras y ciudadanos, hombres y mujeres que hoy nos acompañan. Listo, perfecto. Entonces ya pues pasados 5 minutos, yo creo que después de la presentación y los saludos, yo creo que ya podemos entrar como en materia de lo que nos reúne aquí en el miércoles del Polo, que es el Congreso Nacional que vamos a tener este año, el 5º Congreso. Y bueno, quisimos pues invitar a personajes de sectores diferentes, de otras regiones, porque queremos pues como tener varias miradas de lo que va a ser este encuentro, que pues ya desde hace varios años no lo teníamos y va a ser clave no solo para las dinámicas internas del partido, sino para las elecciones y para el futuro de Colombia, porque el Polo Democrático en estos últimos tiempos ha demostrado que es un partido muy necesario para la democracia, y no solo para la izquierda colombiana, sino en general para la sociedad. Entonces, yo quería comenzar con una pregunta en específico para los tres. Si quieren empezamos por Sebastián, que lo tengo aquí a la derecha, y es, bueno, a grandes rasgos, ¿cuáles creen que deben ser las discusiones más importantes en el Congreso del Polo? Gracias, Diego. Bueno, pues yo creo que en general hay como dos grandes bloques de discusiones que el Polo tiene que abordar en el 5º Congreso. Un primer conjunto de discusiones que tienen que ver con los problemas fundamentales que el país tiene en este momento. Estamos en el segundo pico de la pandemia, llegando a las peores cifras de la crisis social, de la crisis económica, con los más altos feminicidios o con varios feminicidios en los últimos días, con 5 masacres en menos de un mes. Es decir, el país tiene unas urgencias en materia de la crisis social, de la crisis humanitaria, que tienen que ser pues abordados de manera prioritaria por el Congreso del Polo, en perspectiva de proyección y de acción política, fundamentalmente de cara al 2022 y de cara a las dinámicas de movilización y de lucha de aquí a 2022, porque podemos concentrar nuestros esfuerzos y hay que concentrarlos y hay que ir pensando en 2022 qué vamos a hacer, pero de aquí a 2022 queda año y medio del gobierno de Iván Duque en medio de esta crisis tan fuerte y el Polo tiene que tomar también decisiones frente a la realidad que estamos viviendo en materia de movilización, en materia de acción política, de control político, etcétera. Entonces, un conjunto de decisiones que tienen que ver con los problemas principales y con los temas principales que hoy están ocurriendo en el país en medio de este momento tan difícil, y de este momento también de oportunidades que se abren de cara al 2022. Y en segundo lugar, tenemos que tomar una serie de decisiones también en el 5º Congreso del Polo sobre el quehacer del Polo y el ser del Polo, ¿cierto? Entonces, cómo el Polo luego de todos estos trasegares, de todas estas idas y vueltas, se configura como actor político en este momento de transición en el país, ¿cierto? De cara a la construcción de un bloque histórico. Entonces, ¿cómo caracterizamos al Polo? ¿Qué es el Polo? ¿Y cómo va a funcionar el Polo? ¿Cierto? ¿Cuáles van a ser sus alianzas? ¿Cuáles van a ser sus relaciones? ¿Cómo el Polo se va a sintonizar con las nuevas dinámicas políticas que están ocurriendo en el país, con las dinámicas políticas territoriales, con la participación protagónica cada vez más de las mujeres con la participación también de los jóvenes y con una sociedad cada vez más informada, ¿cierto? Y cada vez más escéptica de la representación política, lo que se convierte en un reto para los partidos políticos, para las organizaciones, para quienes hacemos política en general, para quienes hacemos
para quienes queremos hacer una política para el cambio, para la transformación, que son las urgencias. Entonces, resumo, un bloque de decisiones y de discusiones importantes frente a las urgencias del país: crisis social, feminicidios, crisis humanitaria, crisis sanitaria, y por otro lado, una serie de decisiones frente al ser y al quehacer del partido, ¿cierto? Entonces, de cara a 2022, ¿cuáles van a ser las apuestas? Cómo el polo entonces va a tomar decisiones y se va a organizar para ser más democrático, para ser más atractivo en un momento de crisis de representación, de crisis de los partidos, en donde muchos seguimos pensando, y muchas, que las organizaciones y los partidos políticos son muy importantes pues para las sociedades y para la sociedad colombiana y para los cambios que necesitamos. Gracias, Sebastián. Luz María, ¿tú qué opinas de esto? Bueno, no quiero repetir lo que Sebas nos está diciendo, que creo que está bastante claro. Quiero más bien, entonces, con esa base que nos entrega Sebastián, que me parece muy acertada, pues profundizar en algunas cosas que tienen que ver con la vida interna del corazón mismo del pueblo. Nos toca, a quienes hemos decidido quedarnos y hemos decidido seguir soñando en esta construcción de partido, nos toca trabajar duros algunos asuntos. Primero, la democracia interna del partido, que veníamos desde hacía mucho tiempo, y algunos de los compañeros y compañeras que nos están siguiendo ahora y que han sido militantes del pueblo, y quienes no han sido militantes del pueblo, pero hoy están con nosotros aquí y tal vez estén pensando en el pueblo como una posibilidad, pues esto hay que plantearlo de manera clara. Hay que recuperar la democracia interna del partido. Y parte de eso que Sebastián toca de manera muy acertada, de cómo volver a ser el polo, cómo caracterizar este polo democrático alternativo, tiene que ver con cómo lograr que esas esperanzas de democracia interna del partido vuelvan al mundo y a la cabeza de hombres y mujeres que hace 15, 16 años soñaron con que este podía ser una opción de poder y una opción de poder cambiar, como lo decía Carlos Gaviria, hay una frase que yo me he tomado: la construcción de un país del tamaño de nuestros sueños. Para lograr eso es muy importante volver a hablar, y creo que el Congreso tiene esa responsabilidad gigantesca. El Congreso debe tomar los estatutos, debe tomar el ideario que quede del pueblo del quinto Congreso, y que tanto el ideario como los estatutos garanticen que regrese la democracia interna en el partido, que podamos volver a pensar y a soñar que este es un espacio donde hombres y mujeres pueden venir a construir. Eso como primero, frente a las expectativas. Lo segundo es que se nos abre un panorama que ya también Sebastián, vuelvo, les digo, estoy tratando de profundizar porque Sebas nos puso el panorama completo, pero en esa profundización, este fenómeno que tiene que ver con la participación política de las mujeres se vuelve fundamental para el quinto Congreso. Y esas decisiones que ha venido tomando el Comité Ejecutivo Nacional son bien importantes, porque si bien nuestras listas van a continuar teniendo el 30% de mujeres, pues los elegidos serán entre 50 y 50, los y las elegidas. Y esa es una acción afirmativa bien importante, porque además pone de por medio un asunto del que muchas mujeres se quejan, no solamente en el actuar interno de sus organizaciones, sino también cuando hay elecciones a Congreso, cuando hay elecciones locales a asambleas y a consejos. Las mujeres vemos de una u otra manera que nuestra participación muchas veces se hace más pensando en cumplir las cuotas que en nuestra verdadera participación política. Entonces, en ese sentido, esto garantiza que ninguna mujer pueda llegar a la lista y decir: no, pues yo presto el nombre a ver qué pasa. No, señora, cuidado, que esa lista, si no tiene de una vez el 50-50, usted con 0 votos puede ser elegida. Puede ser elegida por una razón muy sencilla, porque va a haber paridad en los delegados y delegadas al Congreso. Eso por sí mismo no hace nada, o hace mucho, pero lo que sí garantiza es que el pueblo sigue adelante siempre en torno a las medidas. Cuando el 30% llegó como una medida de normatividad, el pueblo lo tenía en sus estatutos hacía mucho rato. Y creo que es el momento para que las mujeres dejemos de ser las que manejamos bien el dinero, las que servimos bien los tintos, las buenas administradoras de la sede, etcétera, etcétera, y empecemos a
que esa capacidad que mostramos en esos trabajos, pues también las tenemos en la labor política. Luzma, Empecemos a mostrar qué va a ser más. Luzma, qué pena contigo. Es que ya varios me han dicho que se está escuchando muy mal tu señal. Entonces, para ver si te quitas el micrófono, a ver, o si A así. ver, miremoslo así. Ahí, ¿qué tal? ¿Mejoró? No, perfecto, no, 100% mejor, 100% bueno, mejor. También tengo problemas con mi diadema. Sí, por molestarme, Entonces, ¿sí ve? Ahora ¿qué vemos? Entonces, compañeras, mujeres, es la hora de que mostremos, y ya lo hemos mostrado. Tenemos ejemplos en Colombia múltiples. Nosotras podemos llegar a ser dirigentes políticas muy importantes para este país. Ya lo hemos mostrado. Hemos mostrado que tenemos capacidad política, que tenemos capacidad para la administración pública, que tenemos vocación de poder y que no nos asusta el poder. Y no estamos para hacer los mandatos, estamos para ayudar a dirigir. No solas, el pueblo no está planteando que vamos a hacer un mundo de mujeres. No, ese 50% lo que nos está diciendo es hombres y mujeres sentados a la misma mesa, a la misma altura, construyendo el país. Y el tema de los jóvenes, que lo voy a dejar ahí para darle la palabra a María, pero el tema de los jóvenes, simplemente decirles, quien gane los jóvenes en Colombia, gana el poder. Quien gane los jóvenes en Colombia, gana la posibilidad. Y por eso este quinto congreso quiere decirle a los jóvenes, vengan, nosotros los viejos, yo tengo 54 años y amo a los jóvenes como nada, nosotros los viejos queremos poder entregar toda nuestra experiencia y nuestra capacidad, pero necesitamos un empuje, necesitamos las nuevas ideas, los nuevos momentos, necesitamos poder decirle al país que este pueblo democrático no es y no busca ser un país de viejos, no busca ser un partido de viejos, no busca una propuesta de viejos, busca una propuesta donde equipamos la tercera edad a la que yo estoy entrando, los jóvenes, las mujeres, la población LGTBI, es decir, que es inclusivo y que si logramos que los jóvenes entiendan eso y nos ayuden y nos acompañen en esta construcción, nuestra vocación de poder va a ser todos los días más grande y mucho más avanzada, porque tendremos hombres y mujeres jóvenes empujando esta tercera edad que quiere y que sueña, pero que tiene menos energía. Así que esa energía de ustedes y nuestra experiencia, sus ideas y nuestro caminar van a construir un verdadero país a los ojos del mundo entero, pero sobre todo para el bienestar de nuestras comunidades. ¿Todavía se escucha mal? Luzma, sí, imagínate que se volvió como a dañar, no sé qué será, pero ahorita que hiciste la prueba, estuvo muy bueno y se volvió a dañar. Entonces no sé qué podrás tener ahí como interferencia. No, bueno, estoy... Ahí cómo vamos, ahí cómo me escuchan, acabo de subir el volumen. Muy bien, muy bien. Bueno, voy a tratar de hablar más cerca de la pantalla, ¿listo? Pero ahí termino mi primera intervención. Perfecto, entonces vamos a darle paso a la compañera Prada. Bueno, no, el problema de ser la última es que pues los dos compañeros anteriores, pues Luzma y Sebastián, tienen muy claras las cosas, ¿no? Entonces, pues yo coincido con ellos en que hay dos, digamos, con lo que decía Sebastián al comienzo, que hay dos grandes temas que se deben tratar como dos bloques de temas. Uno es el tema, efectivamente, dijéramos, ideológico, programático. Y yo creo que el quinto congreso definitivamente debe discutir cuáles son las tesis del partido, cuál es nuestra propuesta de país a mediano y largo plazo. Y debemos, por ejemplo, hablar de temas que ahorita no están en el ideario de unidad, como cuál es nuestra propuesta de desarrollo antiextractivista, ¿no? ¿Cuál es nuestra propuesta medioambiental? Que si pensamos que el ideario de unidad se revisó por última vez hace 5 años, pues el tema ambiental hace 5 años era importante, pero hoy en día pues es inaceptable que un partido como el Polo Democrático Alternativo no tenga una postura clara y definitiva frente al tema antiextractivista y ambiental, sobre todo pues porque nos vemos en este momento de crisis, no solamente global, pandémica por temas de salud pública, sino por el cambio climático, que además están totalmente ligados, ¿no? No se pueden separar. Entonces yo creo que es fundamental tener esta discusión ideológica programática. Y por el otro lado, como decía Luz María, tenemos que dar una importante discusión interna.
O sea, debe ser un espacio para que nos replanteemos y reconstruyamos internamente el partido. Y en esto, yo creo que uno de los grandes retos que tiene el Polo Democrático Alternativo y que tenemos todos en la izquierda, sobre todo si estamos pensando en un frente amplio para el 2022, es cómo generamos unidad sin que eso signifique sin que eso signifique que no haya diferencia, o sea, sin que eso signifique que anulamos la diferencia, o sea, unidad, pero abriendo el debate y la discusión, ¿no? Y esto va de la mano de lo que Luz María decía de mejorar y además dinamizar la democracia interna del partido. Y para eso debemos además hacer una importante revisión de nuestros estatutos, de la estructura del partido, que es una estructura, pues dijéramos, que nos ha mantenido por 15 años, pero que debe acomodarse al momento actual que vivimos y debe, sin perderse la estructura, porque ya hemos visto lo que pasa cuando un movimiento político no tiene estructura, lo que se termina generando son caudillismos. Sin perder la estructura, debemos generar espacios mucho más fluidos de comunicación y que flexibilicen la forma como los diferentes espacios de liderazgo se comunican con los espacios de las bases, por ejemplo, ¿no? Hay que generar mayor fluidez en ese sentido. Frente al tema de mujeres, me gustaría, pues yo creo que lo que Luz María dice es muy completo. Yo solo quisiera mencionar que esta primera victoria de las mujeres de que el Congreso se convoque con paridad, pues no es suficiente. Es un primer paso en la búsqueda por, digamos, la paridad interna del partido. Y para eso las cuotas son importantes. El domingo pasado tuvimos una conferencia a la que asistieron muchas personas con mujeres que hacen parte de partidos políticos de izquierda en todo el mundo. Y nos acompañó Heike, que es la presidenta del Parlamento del Die Linke, que es el partido de izquierda en Alemania, y ella nos decía, miren, nosotros tenemos hace 15 años paridad, pero a pesar de que tenemos paridad, en la participación de las mujeres en nuestro partido no es de más del 40%. Entonces tienen paridad en todos los órganos del partido y paridad en representación, pero la participación de las mujeres no ha alcanzado el 40%. Entonces ella nos decía, ¿por qué? Pues porque las cuotas son importantes, pero no son suficientes, porque los obstáculos que enfrentan las mujeres y los jóvenes y las jóvenes, ¿no? También para entrar a la política, pues son de carácter cultural, social y económico. Entonces, el partido tiene que también dar garantías para que haya una mayor participación, debe ir y buscar a las mujeres y a los jóvenes y a las jóvenes, debe invitarlas activamente a participar. No puede ser simplemente una convocatoria de venga y participe. No, nosotros tenemos que ir y convencer a las personas que este es un espacio en el que vale la pena construir y en el que además hay garantías para construir. Por eso es tan importante que uno de los temas que las mujeres vamos a llevar al 5º Congreso es la propuesta del protocolo para la prevención de todas las formas de violencia de género dentro del partido. Esto, dijéramos, actualmente los partidos en Colombia no tienen protocolos, la mayoría. El Polo es uno de los partidos que no tiene un mecanismo. Tenemos el comité de ética, ¿no? Y que puede sancionar, pero no tiene un mecanismo especializado para prevenir y sancionar las violencias de género. Y esta es una apuesta de la Asamblea de Mujeres y estamos trabajando pues todas las semanas para construir este protocolo. Entonces creo que esto es muy importante. Y además también, ahorita que Sebastián de pronto nos cuente un poco más cómo ha sido todo el proceso del Polo Joven, que se ha dinamizado y está llevando a cabo también un proceso simultáneo y además en colaboración con Polo Mujeres muy interesante. Lo que pasa es que yo ya pasé el rango, aunque todavía me considero joven, yo ya pasé el rango etario de la juventud. Entonces ya no soy una representada, ya no puedo representar, dijéramos, en ese sentido, pero creo que el tema de la juventud sigue, como dice Luz María, siendo fundamental y eso lo vimos en el paro nacional del 2019. Dijéramos, el paro del 2019 fue un paro joven y fueron los jóvenes, y con los jóvenes no quiero decir solamente el movimiento estudiantil, fueron los jóvenes desde diferentes sectores, el estudiantil, el barrista, el ambientalista, el animalista, el feminista, el antifascista, o sea, podría pues aquí en los barrios, ¿no? Los jóvenes y las jóvenes populares. Entonces sí creo que un partido que tenga
o que quiera ser opción de poder, debe ser el partido y debe ser la opción de la juventud. Bueno, yo les cuento que la intención con estos miércoles del polo pues es un poco como acercar la militancia, hacer que los compañeros y compañeras de Antioquia se enteren un poco de los debates nacionales, internacionales, pero con este evento pues también resultó que muchos miembros del partido o gente que les interesa el partido de otras regiones se han venido acercando al conversatorio. Entonces en los comentarios hay personas de todas las regiones, todas las ciudades, nos están saludando, nos están felicitando. Entonces, pues también aprovechando que está la presencia del compañero Sebastián Quiroga, que es el secretario encargado del polo, pues hay que hacerle una pregunta obligatoria, que es una pregunta súper institucional, que no solo los que hacemos parte del polo, sino los que están simpatizando o que quieren entrar. Y es, bueno, Sebastián, en este Congreso del Polo, dicho, ¿qué es el Congreso del Polo? ¿Qué se discuta allá? ¿Cómo se hace para participar? ¿Cómo se hace para votar? Cuéntanos como todos esos pormenores que muchas personas que pueden estar interesadas en participar, ya sea como candidatos o como simplemente votantes, pues no lo saben. Claro que sí, Diego. Bueno, pues reiterar el saludo a las personas que se conectan. Hay personas conectadas desde Pasto, desde Cundinamarca, desde Risaralda, desde Apartado. Entonces, un abrazo para todos y para todas. Bueno, pues el Congreso del Polo Democrático es el máximo escenario de discusión y de toma de decisiones sobre eso que conversamos en la primera ronda, que es el ser y el quehacer del partido, ¿cierto? Entonces, sobre su ideario de unidad, es decir, sobre las propuestas programáticas de país que el Polo le hace al país, que el Polo le hace al país, que el Polo le hace a Colombia, sobre los estatutos, ¿cierto? Que son las reglas del juego, digamos, para la democracia interna, para la asignación de los espacios, para la definición del funcionamiento del partido. El Congreso es el espacio también para definir la táctica política y las estrategias, hacia dónde va el Polo, con quién hace alianzas, cuáles son las decisiones que va a tomar en las coyunturas electorales. Entonces uno podría decir que el Congreso es esa máxima instancia, ¿cierto? Que cumple esas funciones, que está registrado en el artículo 21 de los estatutos, y según ese artículo también el Congreso se hace cada 2 años, ¿cierto? Entonces el último Congreso fue el cuarto Congreso, que se realizó en el año 2015, y que el quinto Congreso tuvo que haberse realizado 2 años después, es decir, en el 2017. En el 2019 se debió haber realizado el sexto y deberíamos estar llegando al séptimo Congreso del Polo, según lo que consagran los estatutos. Pero distintas situaciones políticas en donde tal vez todos los actores y tendencias del Polo incidieron, ¿cierto?, en que se fuera aplazando esta decisión del quinto Congreso. Bueno, estamos a puertas de realizar el quinto Congreso del Polo Democrático Alternativo. El día de ayer, 19 de julio, en el Comité Ejecutivo Nacional se aprobó la resolución 077, que establece los últimos términos de convocatoria al quinto Congreso del Polo Democrático. Entonces, esa resolución establece que la fecha del Congreso va a ser el 18, 19 y 20 de junio, y que las elecciones van a ser el 23 de mayo, ¿cierto? Esas elecciones y esa sesión de ese Congreso va a realizarse de forma virtual. El Polo Democrático es el único partido en Colombia, y de lo que sabemos es de los pocos partidos en América Latina que realiza la elección de sus delegados en una convocatoria abierta a la sociedad colombiana. Entonces, en las elecciones del Polo Democrático Alternativo puede votar cualquier persona que coincida con el ideario y que quiera fortalecer el proyecto del Polo Democrático Alternativo, y esa es la invitación que hacemos desde este conversatorio, que vamos a estar haciendo en el evento de jóvenes el 30 de enero, que hemos estado haciendo en los eventos de mujeres. La convocatoria
¿cierto?, a que participemos en la elección de este Congreso, pero también a que participemos en la conformación de las listas. Entonces, este Congreso va a tener una participación de 561 personas. De esas 561 personas, 150 personas hacen parte de la lista nacional, ¿cierto? O de las listas nacionales que se presentarán y que la gente podrá votar en las elecciones del 23 de mayo por las listas nacionales. Además, tendrá una participación de 350 personas, 353 personas de las listas departamentales. Los departamentos que más y territorios que más delegados van a tener son el Valle del Cauca con 47, Bogotá con 46, el departamento de Antioquia, el departamento de Santander, pero todos los departamentos del país tienen una asignación de personas delegadas. En varios departamentos estamos construyendo listas unificadas de todos los sectores del polo democrático. En algunos otros departamentos, o por ejemplo en Bogotá, vamos a tener varias listas, ¿cierto?, que van a estar disputando en elecciones la cantidad y la participación de los delegados y la conformación de los delegados hacia este quinto Congreso. Y además hay una participación de cerca de 58 personas de los sectores poblacionales colombianos y colombianas en el exterior, la población raizal, afro, indígena y las sexualidades diversas también. Entonces, ese es, digamos, el contenido del Congreso, ¿cierto? Discutir los estatutos, el ideario de unidad, el nombre mismo del partido, el logo, si hubiera propuestas también para discutir la imagen, por ejemplo, del polo. Y la conformación es una conformación que da cuenta, pues, de la diversidad que integra el polo, de las apuestas nacionales, de las apuestas territoriales, de las apuestas poblacionales. Vamos a tener, como ya lo han contado y como ya se ha hecho público, va a haber paridad entre hombres y mujeres en los delegados y delegadas, pues, de los 561 en las listas nacionales y en las listas territoriales. Y sobre todo yo creo que va a ser un evento político muy importante en el momento que está viviendo el polo de renovación, de reconfiguración, y en el momento que está viviendo el país, digamos, donde necesitamos que las propuestas políticas vayan ganando claridad, vayan ganando perspectiva en términos de su ser, en términos de su proyección, en términos de su quehacer. Y bueno, hoy estamos luego de 6 años y en medio de una pandemia. Es la primera elección virtual que se va a realizar para una cosa de estas. Es una cosa inédita también lo que está haciendo el polo y la decisión que está tomando para poder garantizar que en medio, pues, de las dificultades que tenemos, de las dificultades de acceso a la tecnología, etcétera, la gente pueda votar con todas las garantías y con toda la invitación, pues, a fortalecer este instrumento de cambio y de transformación en el país. Gracias, Sebastián. Bueno, Luzma, hay algo, pues, que me pareció muy interesante, y es que, por ejemplo, Antioquia, que yo creería que debería ser la segunda parte del país con más delegados, no solo por la cantidad de habitantes, sino porque, pues, somos la región que en teoría, pues, tuvo un congresista en la Cámara de Representantes, pero no es así, no somos la segunda región. Entonces eso me parece muy interesante y es un poco como, bueno, ¿qué es lo que está pasando entonces en el polo en Antioquia? Háblanos un poco sobre eso, cómo se está preparando el polo aquí en la región, cómo hace algún habitante de Antioquia para acercarse al partido y decir, venga, yo quiero ser candidato, venga, yo tengo este proceso del polo, venga, yo quiero hacer parte, votar, participar. Cuéntanos un poco sobre eso, cómo es la dinámica regional aquí en Antioquia. Es una pregunta muy abierta, con muchas aristas, pero prende el micrófono, pero trata, porfa, como de hilar todas esas cosas que te estoy estirando. Bueno, lo primero es que me tiraste al agua, ¿cierto? Me pusiste el lío a mí, pero bueno, planteémoslo públicamente. Antioquia no está contento con la decisión de Bogotá de bajar con el número de delegados. Ni Antioquia ni Luz María, ni como presidenta del polo, ni como política, no estamos contentos. Fuimos gravemente castigados para este Congreso y lloramos hasta en arameo, pero no sirvió de nada. Tenemos un gran reto en este Congreso, en esta elección de delegados,
y es demostrarle a la centralidad que, independientemente de la salida del movimiento del Polo Democrático Alternativo, el polo en Antioquia es fuerte. El polo en Antioquia tiene grandes posibilidades y tiene hombres y mujeres hoy dispuestos a dar la lucha y la pelea porque el polo se mantenga en Antioquia. Entonces, planteo inicialmente, no estamos de acuerdo ni conformes con ese bajón de delegados tan grande que tuvimos y con que no se hubieran tenido en cuenta pues otros asuntos. Pero con lo que tenemos estamos trabajando. Fuimos el primer comité ejecutivo departamental que, frente a la crisis que tuvimos con la decisión del partido, nosotros, Antioquia, fue el primer comité ejecutivo que salió públicamente a decir: estamos organizados y seguimos trabajando. Ni siquiera el comité ejecutivo de Bogotá lo hizo. Fue Antioquia. Con todo eso, pues, nos castigaron. ¿Qué vamos a hacer, Sebastián? Con todo eso recibimos castigo, pero fuimos el primero. Y hoy tenemos un grupo, un comité ejecutivo que fue conformado finalmente por los que eran directos y suplentes. Es decir, no nos trajimos a nadie de los cabellos. Porque, claro, se va a mover, pero quedamos 18 hombres y mujeres al frente del comité ejecutivo departamental. Y lo que quiero decirle a los antioqueños que están hoy conectados, los compañeros de Urabá, del Bajo Cauca, los compañeros del suroeste, del oriente antioqueño, es que estos 18 hombres y mujeres que hoy estamos sentados en ese ejecutivo no la estamos jugando. En las redes sociales aparece mi teléfono directo, siempre ha aparecido, no solo ahora. Ese teléfono que ustedes encuentran en Facebook es mi teléfono personal. Al WhatsApp pueden escribirme, pueden escribir al correo del Polo, que también lo conoce, pdantioquia@gmail.com. Pueden escribirnos en el Facebook, tanto el Facebook que tenemos de mujeres en Antioquia, como el que tenemos de jóvenes, como el del comité ejecutivo departamental. Estamos recogiendo el partido, estamos llamando, hablando, consultando, las puertas están abiertas, estamos enamorados de poder decir hoy que este comité ejecutivo departamental tiene claro que ese asunto de centralidad que sufre este país en general, Antioquia no lo va a sufrir con derecho. Que estamos dispuestos y dispuestas a poner el énfasis en la región. Que queremos hablar de minería con la minería de Antioquia. Que queremos hablar del problema del café, del medio ambiente con el suroeste. Que queremos hablar de derechos humanos y paz con Urabá, por ejemplo, y con el Bajo Cauca. Que queremos poder poner al frente de primera importancia cada región, incluida el área metropolitana. Claro, obviamente incluida el área metropolitana. Pero este es un nuevo polo sin caudillismos que busca la participación de todos los hombres y mujeres que habitan el territorio antioqueño y que busca poner la importancia y parte del debate y la discusión que queremos dar desde este comité ejecutivo que se queda soñando con construir un mundo mejor. Estamos convencidos y convencidas de que tenemos que determinar cuáles son los temas fundamentales para Antioquia y ponerlos sobre la mesa, pero no lo podemos hacer solos, lo tenemos que hacer con todos los compañeros y compañeras que hay en la región. Así que ahí están los datos, ahí está la posibilidad, las puertas están abiertas, siempre abiertas. Este comité ejecutivo tiene una cosa maravillosa y es que tenemos jóvenes y tenemos personas de mi edad aquí, que tenemos diferentes sectores sociales, que tenemos el polo comunal, el comité de base del polo de las comunas de Medellín está presente, que están presentes los compañeros de Urabá, que está presente la juventud, compañeros de la Pontificia Bolivariana, de la Antioquia, de la Nacional. Es decir, es un comité ejecutivo muy rico, pero no sirve de nada si no contamos con cada uno de ustedes en esta construcción que nos estamos dando. Amplitud, mucha amplitud. Vamos a empezar un proceso de formación. Tenemos un secretario de organización de lujo, como es Edward. Tenemos un secretario Diego en comunicaciones. Tenemos a Martín Romano en formación, la escuela de formación que siempre nos hemos soñado para las regiones y para Medellín, el área metropolitana, está ya escribiéndose, ya terminándose para ponerla en práctica. Queremos que las comunidades de las diferentes regiones, de las 9 regiones de Antioquia, vengan a enseñarnos sobre el territorio y queremos también entregar el conocimiento que tenemos. En eso andamos. Estamos construyendo y estamos de puertas abiertas, entusiastas. Con dificultades, claro, esta tarea no es fácil. Esta tarea no es fácil y no es una piñata. Es una tarea seria en la
nos hemos puesto de verdad en la tarea, en un ejercicio tan importante para nosotras y nosotros, que es inclusive es un comité ejecutivo que se está reuniendo una vez a la semana para discutir de manera detallada cada paso que vamos dando en la región. Queremos tener más mujeres. Las mujeres que tenemos hoy no son suficientes para el trabajo que creemos que es fundamental de mujeres, y queremos que las mujeres vuelvan al foro con la seguridad que lo que tocaba María Angélica ahora es también tarea nuestra. No puede volver a existir ni política, ni sexualmente, ni psicológicamente, ni económicamente dentro del Foro Democrático Alternativo, ni en el país y mucho menos en Antioquia, la posibilidad de que las mujeres seamos vilipendiadas, acosadas, que tengamos que aguantarnos hombres que nos digan que usted por el hecho de ser mujer no es capaz. No, vamos a garantizar que la participación de las mujeres se haga con el respeto y el reconocimiento que tendría cualquier hombre como militante del partido. Y queremos y estamos claros en este comité ejecutivo que una de las tareas es que el ideario de unidad vuelva a decirle a Colombia que el Polo Democrático Alternativo es sin duda alguna un partido de izquierda democrática. Dejo por ahí por ahora, Diego, gracias. Muchas gracias, Luz, por ese panorama que nos diste de Antioquia, un poco pues de la situación del departamento de cara al Congreso, sobre pues de la lista de los delegados. Antioquia, le quiero recordar a las personas, tenemos 26 delegados para el Congreso. Y bueno, Luz, también en los comentarios pues nos están haciendo mucho la observación que no se está escuchando bien. Entonces yo no sé qué podrías hacer, si acercarte más. Un compañero también nos sugirió que no te movieras tanto, el compañero de Edward. Entonces, bueno, también un compañero en los comentarios nos hace la claridad que los delegados se asignaron bajo los criterios de la votación del departamento del Senado y que por eso pues se dio pues lo de la cantidad de delegados. Entonces, bueno, yo quiero preguntarle algo a la compañera pues teníamos en el libreto la pregunta sobre las mujeres que ya hemos venido desarrollando. Entonces yo creo que pues ya hay como una claridad frente a esto. Entonces yo quería preguntarte más sobre, bueno, venga, ¿qué es lo importante de este Congreso? ¿Qué es lo relevante para las elecciones que se vienen de cara al 2022? Por ejemplo, ¿qué aportes podríamos hacer desde el Polo a ese bloque histórico, a la participación del partido en general en las elecciones del 2022? No sé, ¿tú qué opinas de eso? Bueno, Diego, gracias por esa pregunta que me parece muy importante. Yo creo que lo primero es que una cosa que los partidos políticos deben dejar de hacer en general es solo activar sus democracias internas o solo activar, dijéramos, su relación con la ciudadanía para elecciones, ¿no? Es decir, mucha gente, uno escucha a las personas en la ruralidad o en los barrios que no, es que aquí solo llegan los políticos para elecciones. Y pues el quinto congreso, o sea, el que, como explica Sebastián, el hecho de que el Polo Democrático Alternativo haga un quinto congreso en el cual pueden votar cualquier persona, pero además toda persona que esté interesada en hacer parte del partido puede postularse como delegado, pues demuestra que el Polo está interesado en que esa no sea, dijéramos, el legado del partido. Es decir, yo sé que tú me estás preguntando por las elecciones del 2022 y que esto puede sonar extraño, pero yo creo que el principal punto o lo más importante del quinto congreso para las elecciones del 2022 es demostrar que el partido tiene una democracia interna fuerte y que las elecciones del 2022 se van a construir con los afiliados y afiliadas del partido, pero también con las personas, los movimientos sociales, los diferentes sectores que son aliados de nuestro partido. Es decir, eso es lo primero, nuestra primera preparación y nuestro primer aporte para las elecciones del 2022 y un frente amplio es demostrar que nosotros nos tomamos en serio la democracia interna en el Polo Democrático Alternativo y que tenemos discusiones sustanciales, que las personas pueden hacer aportes sustanciales. Creo que Luzma tiene que... Ya, discúlpame que es que me estaba conectando por el celular a ver si por ahí me mejora. Listo, discúlpame. Continúa, no, y mucho mejor. Se te oye mucho mejor. Entonces yo creo que eso es lo primero.
El segundo punto en el que el quinto Congreso debe aportar para las elecciones del 2022 también ya lo estábamos abordando, y es el tema programático. Es decir, si es real, y yo creo que debe ser así, que vamos por un bloque histórico, dijéramos que por primera vez nos puede llevar a la presidencia de la República, pues ese acuerdo que se va a hacer para ese bloque histórico debe ser programático. Es decir, debe tener unos mínimos programáticos, y esos mínimos programáticos deben ser los que están en nuestro ideario de unidad. Debe ser un acuerdo por la paz, contra el neoliberalismo extractivista, por la vida, por la igualdad de las mujeres, por la defensa de los territorios indígenas y afros y campesinos, ¿no? Por la protección del medio ambiente. Es decir, en el quinto Congreso deben discutirse cuáles son estos mínimos programáticos que nos pueden llevar a un bloque histórico, porque si no, no estaríamos hablando de un bloque histórico, sería simplemente un acuerdo estratégico, y no sería, en cambio, esta juntanza histórica de transformación estructural que estamos buscando, ¿no? Y yo creo que el tercer punto, que ya lo estaba mencionando Luz María, es que el polo debe tener un compromiso, o debe lograr un compromiso muy fuerte de descentralización. Yo sí entiendo la crítica de las compañeras y los compañeros en diferentes regiones del país de que el polo se ha vuelto muy bogotanocéntrico, ¿no? Y por ejemplo, alguien hacía una pregunta en el Facebook y decía, ¿para qué la Junta Directiva Nacional si todo lo decide el Comité Ejecutivo Nacional, ¿no? Y pues ya varios miembros del Comité Ejecutivo Nacional hemos discutido, por ejemplo, el senador Iván Cepeda ha hecho la propuesta de que la Junta Directiva Nacional debe volver a adquirir la relevancia estatutaria que se supone que tiene, y que realmente ya hoy en día no hay excusa, porque pues lo que ha pasado en los últimos meses es que el Comité Ejecutivo Nacional se ha reunido de manera virtual. Hemos hecho asambleas con más de 100 personas de manera virtual. Entonces es muy importante fortalecer estos espacios más amplios de participación y dirección, pero además garantizar que haya una representación real de todas las regiones, y esto implica no solamente en términos, digamos, no solamente en términos de Antioquia, del Valle del Cauca, del Amazonas, sino también una representación entre lo urbano y lo rural, porque yo creo que cuando hablamos de centralismo también estamos hablando de que hay mucho centralismo en lo urbano, ¿no? Y yo sí quiero ver un partido polo democrático alternativo con una dirigencia indígena, con una dirigencia afro, con una dirigencia campesina mucho más fortalecida. Y por eso alguien preguntaba también en el Facebook chat, ¿qué hay de la lista poblacional afro? Pues la lista poblacional afro es muy importante y debe constituirse, ¿no? Y hay una cuota, pero además las personas afro también pueden y deben ir en otras listas. O sea, digamos, la representación afro no necesariamente tiene que circunscribirse a un espacio de poblacional, ¿no? Su representación debe ser más amplia. Pienso lo mismo frente a los pueblos indígenas, y creo, por ejemplo, que un tema que debemos fortalecer es la representación campesina. Yo creo que debería haber también una cuota poblacional para los campesinos y las campesinas que en este momento no tenemos. Eso me parece muy importante. Y yo creo que todo esto es importante porque, como decía, las elecciones son importantes para, digamos, para tomarnos el poder, pero es que tomarse el poder solo es relevante si hemos construido unas bases democráticas para seguir trabajando de la mano de las comunidades y de los movimientos sociales y de las personas. Porque si no, pues, ¿cuál va a ser la legitimidad de ese gobierno? ¿Y cuál va a ser la posibilidad real de que el gobierno lleve transformaciones a los diferentes territorios en un país donde muchos lugares son tan difíciles de acceder, a donde solamente acceden, por ejemplo, los grupos armados de hecho, los grupos armados, tanto del ejército como los grupos armados no estatales? Por eso es tan importante esto en el quinto Congreso. Gracias, compañera. Eso que estás diciendo pues me parece muy relevante, pensar también no solo la participación de otras personas de otras regiones, sino del campo. Y bueno,
yo creo que un ejemplo de ello puede ser el evento que estamos realizando y que aquí le hacemos publicidad el 30 de enero, un evento que realizamos desde Polo Joven y pensamos también en eso. Y a pesar de que nos quedamos corticos, vemos que, por ejemplo, invitamos en el evento a personas del Valle, a personas de Antioquia, del Eje Cafetero, que hay en esas invitados personas que son campesinas, por ejemplo, Ana Zuleta, la compañera Zuleta, que es de Ituango, que es de un municipio. Entonces, también no solo hay que pensar cómo traer a otras personas de otras regiones, sino de diversos sectores que creo yo nos están viendo representados hoy en el partido. Y bueno, Qué pena, yo Diego, también, sí. yo sé que ya vas, pero eso que mencionas y qué pena, yo sé que esta no es la dinámica, pero yo sí creo que una cosa que tiene que hacer el partido es, sobre todo si vamos a seguir usando estas redes virtuales, es debemos hacer una inversión en las diferentes regiones para que los polos departamentales tengan una buena conectividad para poder conectar a los compañeros y compañeras que en sus casas no tienen esta posibilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, en la ruralidad es muy difícil, pero también en muchos barrios populares es muy difícil. Entonces, ¿cómo garantizamos como partido esta conectividad, por lo menos en un espacio de encuentro? Sí, y bueno, aquí ya nos salimos del libreto, pero no importa. Aquí en Antioquia lo hemos vivido, Luzma, que compañeros que son, por ejemplo, de Ituango, Edwin y Stevenson, muchas veces no tienen la posibilidad por fallas en el Internet de conectarse y eso hace, y es una dificultad que es muy importante plantear. Pero bueno, yo quiero invitarlos entonces a las personas que están viendo esto, que sigan haciendo las preguntas en los comentarios, porque las vamos a poner para que las contesten los invitados. Y bueno, vamos con la última pregunta. Yo quiero que ustedes tratar de que sean muy puntuales, a pesar de que es una pregunta que puede ser un poco complicada. Y es, bueno, ¿cuál es la vigencia hoy en día del polo democrático? O sea, ¿qué le ofrece hoy el polo al país? ¿Por qué esto sigue siendo una opción para los colombianos y colombianas? Entonces, Sebastián. Bueno, Diego, pues a mí me parece que esa es una muy buena pregunta en este momento que estamos viviendo, que está viviendo el país y en este momento que está viviendo el polo. El polo está cumpliendo 16 años, 15 años de existencia como partido, como confluencia, como convergencia de alternativas. Y en estos 20 años, digamos, en los últimos 20 años en el país y tal vez en la historia de Colombia, pues el polo democrático ha sido el partido que se ha mantenido como un partido de oposición coherente, ¿cierto? Durante estos 20 años que hemos tenido gobiernos neoliberales, unos más asesinos y criminales que otros, o con matices en la forma como lo ejercen. Pero en primer lugar es el partido que se ha opuesto al proyecto, al modelo de país, al modelo económico que se ha impuesto en Colombia en los últimos 20 o 25 años en primer lugar, ¿cierto? En segundo lugar, es un partido, es una organización que tiene una estructura en todo el país, tenemos presencia en todo el país, tenemos presencia en todos los departamentos, coordinadoras que ya se reestructuraron algunas, coordinadoras que están en reestructuración, compuestas por hombres y mujeres jóvenes y personas que tienen también muchos años de lucha y de brega pues en la transformación de este país, estudiantes, sindicalistas, pensionados, mujeres activistas, líderes comunales, líderes comunitarios, comunicadores, diseñadores, académicos, académicas, etcétera. Entonces el polo tiene una diversidad presente en todo el territorio nacional que además articula a la gente del común. ¿Sí? Usted en el polo encuentra gente del común, gente de a pie, gente de la universidad, gente del colegio, gente del barrio, gente que ha impulsado organizaciones no gubernamentales. Es un partido, digamos, que no ha contado con los grandes capitales de los partidos tradicionales en Colombia. Es un partido que, y yo creo que esa es una de las apuestas importantes en las que estamos hoy recuperando, digamos, un partido donde se tomen las decisiones colectivamente, ¿cierto? Donde las decisiones puedan responder a las aspiraciones, por lo menos unitarias, de los sectores que lo componen, que no está sujeto a las voluntades individuales y a los pareceres
cambiantes de las personas, ¿cierto? Que cambiamos de opinión permanentemente y que es en los espacios colectivos, en las certezas colectivas y en las decisiones colectivas que podemos tener, digamos, esos criterios, esos puntos fijos en la construcción que vamos haciendo permanentemente. Entonces yo creo que el Polo le ofrece, y además estamos hoy en un momento en Colombia, ya se ha dicho, en donde tal vez tenemos una posibilidad muy cercana, la más cercana o una de las más cercanas, de lograr un gobierno distinto, de lograr un gobierno que sobre la base de superar la crisis que estamos viviendo, de implementar, desarrollar y profundizar la construcción de la paz con la participación, con los diálogos, con las insurgencias, con la superación de los problemas estructurales, con la resolución del problema del narcotráfico, con el abordaje de la actualización que tiene que hacer el país y su adaptación en términos legislativos a la nueva realidad que las mujeres y las diversidades sexuales están generando. Entonces hoy es un partido que hoy, digamos, que ha hecho oposición durante 20 años, lo ha hecho de manera coherente, lo ha hecho de manera contundente, de manera seria, y hoy tiene también una apuesta seria por ser gobierno, ¿cierto? Por fortalecer, por interpretar esas expresiones y voluntades populares que se expresan en la calle, que se expresan en las redes sociales, que se expresan en los distintos escenarios, por construir una gran convergencia, un gran frente, un gran bloque histórico y por ser gobierno y, digamos, llevar al país por una senda distinta a la que ha sido llevada, digamos, en los 200 años que hemos tenido de gobierno. Estamos en un momento de oportunidades, de cambios mundiales, de cambios en las formas, en los poderes hegemónicos, y en este país eso va a tener implicaciones muy fuertes. Estados Unidos se está debilitando y con esa debilidad la clase política colombiana de siempre, que ha recibido el apoyo de Estados Unidos en los últimos 100 años, se va a ver debilitada y eso constituye una oportunidad para que en este país hagamos cosas distintas y para que resolvamos las injusticias y los problemas sociales tan graves, tan profundos que tenemos, el empobrecimiento extendido que además esta pandemia pues ha llevado a todos los territorios, y que es pues lamentablemente la realidad que tenemos en las ciudades, en el campo, y que profundiza la violencia, que profundiza las situaciones de inseguridad, etcétera. Y en ese sentido, pues ese es el reto que tenemos hoy y la oportunidad, ¿no? Yo quiero insistir en eso, en que este es un momento de muchos retos, de muchas dificultades, pero también de muchos cambios y de muchas oportunidades. Y en ese sentido, digamos, esa es la actitud que tiene que tener el Polo, de mucha fortaleza ante la dificultad y de mucha creatividad y persistencia ante la oportunidad. Gracias, Sebastián. Luzma. ¿Cómo me escuchan ahí? Acabo de cambiarme el celular. Luzma, perfecto. Bueno, esperemos que por este lado nos vaya un poquito mejor. Yo quiero colocar un ejemplo para responderte. Acaban de entregar una penosa noticia para Medellín y para Antioquia, y es que una persona desde el metro de Medellín se tiró al río Medellín. Es muy posible, y en esto voy a especular porque no tenemos la noticia completa todavía, pero es muy posible que esta persona lo haya hecho en un momento de desesperación, de hambre, de miseria, en un momento en que estamos en pandemia, no puede salir al rebusque, su familia, sus niños, sus viejos tienen hambre y no encuentra una salida, no encuentra una posibilidad. Pues en un gobierno del Polo Democrático Alternativo esto no puede pasar. Y esto no puede pasar, y nosotros lo hemos dicho una y otra vez, qué tan importantes son las megaobras, por ejemplo, en este momento para el país. Si el Polo estuviera gobernando, estaríamos preocupados por metros ligeros, estaríamos preocupados por el tranvía de la 80, estaríamos preocupados por puentes, o estaríamos pensando que el país puede parar estas megaobras mientras dura la pandemia y poner todo el presupuesto y la fuerza de la nación en garantizar que no haya hambre ni miseria para los habitantes de las ciudades, de los campos, del país entero. Por eso es necesario el Polo Democrático Alternativo. No para que simplemente se nos vea como
un partido que pone, digamos, la oposición al servicio de que la extrema derecha de este país y la derecha de este país que lleva 200 años gobernando, pues diga, sí, miren, hay democracia, mire que permitimos que exista el polo democrático, por ejemplo. No, el polo democrático es importante porque al polo le cabe el país en la cabeza. El polo democrático es importante porque nos pensamos una nación con verdadera democracia, pero además nos pensamos una nación, sin lugar a duda, donde la riqueza pueda estar mejor distribuida, donde el trabajo sea también un derecho, el trabajo digno, donde el hambre y la miseria no esté rumbando las calles y los campos colombianos. Esa es la importancia del polo. Que ningún partido de derecha en este país ha sido capaz en nuestra historia republicana de posibilitar la construcción de un país con mucha más dignidad y con ciudadanos y ciudadanas de primera categoría todos y todas. Esa es la importancia del polo. Esa es la importancia de nuestro Congreso. Recuperamos un polo que venía en los últimos años con enormes dificultades y que hoy sale airoso públicamente a decir, estamos aquí, nos seguimos soñando un país distinto. Esa es la importancia de la existencia del polo. Que tenemos claro que el ejercicio de la política tiene que volver a ser en Colombia el ejercicio de la dignidad humana, el mejor ejercicio del mundo. Lo tenemos claro y entendemos que el ejercicio de la política no puede seguir siendo simple y llanamente un negocio rentable. Lo hemos demostrado, podemos decirlo. No es un ejercicio de poder gobernar para que yo arregle mis problemas y los de mi familia económicos el resto de la vida, sino que es un ejercicio de búsqueda, de transformación y de construcción de un mejor país. Esa es la importancia del polo. Porque no solamente lo queremos decir, sino que esa política concreta y en la búsqueda de mejores condiciones de vida para todos los habitantes. Dejo por ahí por ahora y decirles, fundamental la existencia del polo, la recuperación de nuestro partido para el mejor ir y venir de la sociedad colombiana. Gracias, Luz. Bueno, entonces ya para terminar la compañera Prada y abriríamos pues como el espacio a las preguntas que han hecho. Bueno, no, yo de hecho creo que los compañeros han dicho, sobre todo eso último que dice Luz María, me parece tan importante frente a la importancia del polo. Yo quisiera que también cuando uno habla del polo, también recordar lo que fue la historia del partido, ¿no? El partido, como decía Sebastián, surge, pues va a cumplir 16 años, y yo creo que el Polo Democrático Alternativo fue en su momento un bloque histórico, ¿no? O sea, fue un espacio de confluencia de los múltiples sectores y personas de izquierda que toman la decisión de juntarse para poder, a través de la vía de juntar fuerzas, para a través de la vía democrática electoral, darle la oportunidad a esta visión de mundo de lograr alcanzar el poder. Y si vemos cómo han ido evolucionando, dijéramos, en términos cuantitativos, los candidatos de la izquierda a la presidencia, pues esto demuestra un avance muy importante de los sectores de izquierda en Colombia, ¿no? Y una, diría yo, una expansión de nuestra visión de mundo que está logrando darse la pelea o está logrando generar rupturas dentro de la visión hegemónica capitalista, liberal, que nos tiene pues en estas condiciones. Entonces, pues yo creo y menciono esto porque obviamente pues desde ese momento, ese primer bloque histórico, ¿no? Pues ha pasado mucho tiempo y han pasado también muchas rupturas y muchas separaciones. Algunas por prácticas pues muy
prácticas que debemos rechazar y muy negativas dentro del mismo polo democrático alternativo, que llevaron a que compañeras y compañeras tuvieran que alejarse, y otras porque tenemos visiones del mundo y propuestas de país diferente, ¿no? Hay también rupturas que eran inevitables, creo yo. Y para este 2022, creo que el nuevo reto es rehacer este bloque histórico entre los sectores de izquierda, pero también con ciertos sectores que se han autodenominado de centro izquierda, ¿no? También estos otros sectores con los que compartimos ciertas ideas, de pronto no todo, pero que también pueden ser aliados en una política anti-extractivista, como decía, por la paz, por la vida, por la transformación del país. Y digo todo esto porque, qué pena, y yo sé que ya íbamos a pasar a la parte de preguntas, Diego, pero es que vi una pregunta en el Facebook chat, yo he estado haciendo trampa, en el que preguntan que si el Polo Democrático Alternativo es un partido de afiliados y afiliadas, ¿por qué entonces hay tendencias o por qué se hablan de tendencias, no? Y yo lo digo porque, y lo voy a decir en este espacio porque ya lo he dicho en otros espacios, me preocupa mucho que veo que está surgiendo en algunos sectores o en algunas personas un discurso un poco como antitendencia, como de independientes afiliados versus tendencias. Yo no hago parte de ninguna tendencia, pero veo con mucha preocupación este discurso que está, no sé por qué está cogiendo como auge, porque las tendencias son, digamos, yo creo que las tendencias primero son muy diversas y hay expresiones que fueron dañinas de tendencias porque funcionaban como partidos dentro de un partido, y pues tener un partido dentro de un partido pues hace muy difícil poder trabajar conjuntamente, ¿no? Pero hay otras tendencias que lo que son expresiones de procesos colectivos, son expresiones de gentes que trabaja junta, o sea, que se une para trabajar, que históricamente lo han hecho, y que tienen unas prioridades, que tienen unas agendas en esta visión compartida que todos tenemos en el ideario. Pues no todos podemos trabajar en todo, no todos podemos estar en todas las regiones, y muchas veces las tendencias son formas de nombrar estos procesos colectivos, ¿no? Lo que sí creo que es muy importante es que en esta reconstitución de la democracia interna, de la que hemos venido hablando en este espacio, pues también se permita y se fortalezca la participación de las personas que no hacen parte de ninguna de estas tendencias y que se entienden a sí mismas como independientes, que para mí es muy importante decir que independiente no quiere decir que entonces ahora asumamos unas posiciones personalistas e individualistas, ¿no? Entonces, la persona que no hace tendencia no va a ser parte de procesos colectivos. No, la idea, por el contrario, es ampliar esta juntanza y ampliar este proceso colectivo. Y lo digo porque teniendo una discusión sobre este tema hace poco con una persona que yo aprecio mucho, que también hace parte del Polo, que es el compañero, y voy a decirlo por el nombre porque no me gusta robar ideas, el compañero Alejandro Mantilla. Yo hablaba con él de esta preocupación que yo tenía no sé por qué está surgiendo como este discurso antitendencia, y él me decía, bueno, hay que ponerlo en perspectiva histórica, no solamente de que estas tendencias pues son parte del proceso histórico del partido, sino que en otros procesos de izquierda, por ejemplo, si vamos a una historia de la izquierda global, lo que pasó en Rusia con el partido bolchevique, cuando ese era el partido comunista, cuando se toma la decisión de vetar las tendencias, lo que termina pasando es que se abre el camino para una única visión de mundo que terminó pues eliminando las visiones contrarias, ¿no? Entonces, esto es para una invitación, de hecho, es a la pluralidad, como decía yo, a la unidad dentro del respeto de la pluralidad y las diferencias. Solo quería terminar con eso. Gracias. Bueno, estoy viendo que Luz me está pidiendo la palabra. ¿Es así o no es así? No, estoy alzando la mano. Ah, bueno. No, me estaba rascando por aquí. Ah, bueno, yo veo que en el chat están muy activos, hay unas preguntas muy interesantes, entonces realmente yo creo que podemos hacer unas 2 o 3 porque hay gente muy activa. Entonces vamos con la primera.
El que quiera la responde, o si no quieren que la respondan, pues no la responde. Entonces, vamos con eso. No te estoy escuchando. Mira, Luz dice, ¿ya la estás viendo? No, es que como estoy en el celular, Sí. me la pone muy chiquita y soy muy ciega. Mira, dice, hola, tengo una pregunta. ¿Los estatutos del partido se van a abordar? ¿Y qué opinión general tienen los panelistas de los estatutos actuales? ¿Permiten realmente un cambio o debemos abordarlos? Diego, Bueno, dale, Luzma. Bueno, yo creo que siempre va a ser posible tocar el tema de los estatutos y siento que en ellos hay asuntos y hay propuestas ya lanzadas por algunos compañeros y compañeras. Darle fuerza, por ejemplo, a una comisión de ética que desafortunadamente en la historia del partido no ha funcionado como debiera. Las mujeres estamos hablando hoy de que tengamos un espacio donde sea posible realmente hacerle seguimiento a cualquier tipo de acoso que podamos recibir las mujeres dentro del partido y fuera de él, en el movimiento social y en el movimiento de masas. Creo que para hablar solo de dos propuestas, pero creo que cualquier congreso, pero muy especialmente por lo que nos viene pasando y por lo que queremos recuperar del partido, debe abrirse a la posibilidad de que la militancia, todos los hombres y mujeres que militamos dentro del pueblo podamos hablar de propuestas concretas y los estatutos no pueden ser, digamos, el tema vedado dentro del Congreso. No, creo que hay que llevar propuestas al Congreso y hay que revisar con lupa, además porque algunos tenemos dudas razonables frente a un tema, y es que el ideario de unidad, pues recordemos que hace ya 5 años no hacemos congreso, y hay algunas personas dentro del partido diciendo, venga, en la práctica han cambiado el ideario de unidad, en la práctica han cambiado los estatutos sin que nadie se diera cuenta de eso, y además con un tema delicado, y es que pues esa es tarea exclusiva del Congreso del partido. Así que los estatutos deben ser estudiados por todas las regiones, por todos los militantes, hombres y mujeres, y tienen que ser tema de discusión y tema de propuestas, sobre todo porque recuerden, cuando empecé mi intervención dije, uno de los temas que hoy tiene que recuperar el partido con urgencia es el ejercicio de la democracia interna. Dejaría ahí, Diego. Yo vi que Sebastián también quería responder algo, ¿cierto? Sí, como lo planteé en la presentación que hice sobre el Congreso, pues los estatutos son uno de los temas centrales que el Congreso tiene que discutir y sobre los cuales tiene que definir. Y el conjunto de los estatutos está, digamos, sometido a discusión. Es decir, todos los aspectos de los estatutos pueden cambiar si en el Congreso llegáramos a tener acuerdo sobre esos cambios o sobre dichos cambios. Y todo puede cambiar, la estructura organizativa, las funciones, la composición, todo puede cambiar. Y frente a esa posibilidad, digamos, la tarea es la construcción que estamos haciendo sectorialmente, territorialmente, que estamos haciendo también en el Comité Ejecutivo Nacional, de ir discutiendo y de ir construyendo unas propuestas de borradores urgentes para ir discutiendo de cara a los estatutos. Yo creo que aquí hay unos temas centrales de los que se ha hablado, que sin duda los nuevos estatutos tienen que resolver. Un tema que se ha dicho es el tema del diálogo entre los departamentos, entre las regiones y la dinámica nacional. Es un asunto que los estatutos tienen que resolver. Ahí han venido dando propuestas, ya se ha mencionado, de la Junta Directiva Nacional, de un espacio de diálogo y de intercambio permanente o más periódico, pues, entre la dinámica nacional y pues los delegados y la gente que está al frente en las coordinadoras departamentales. Entonces, un tema es el diálogo local, regional, nacional. Un segundo tema que tiene que resolverse es garantizar, digamos, que la paridad no sea solamente en términos de las listas, sino que sea también en términos de la composición de los órganos, y que las cuotas de jóvenes se garanticen también en esa composición de los órganos, que es algo que o no está o no se cumple y no se acata como se debería hacer.
Yo creo que también en general, digamos, los estatutos tienen que resolver ese tema que también se mencionaba de la cercanía del partido con la gente, que hay que mirar cómo se pueden crear unos órganos y unas disposiciones estatutarias que faciliten y que acerquen al partido a la gente en los territorios, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, etcétera. Entonces yo creo que por lo menos esas son algunas de las urgencias que los estatutos tienen que resolver. Y todo, como lo decía ahora, todos los estatutos pueden cambiar. Todo lo que quisiéramos cambiar de los estatutos lo podemos hacer. Depende de tener el acuerdo político para hacerlo. Yo creo que estos temas de la relación local-regional, de la participación, digamos, de garantizar la participación de mujeres y de jóvenes estatutariamente en los órganos de decisión del partido, de fortalecer las dinámicas locales y departamentales, son algunas de las urgencias que se tienen que abordar, digamos, en términos de la definición de los estatutos que va a hacer el Congreso. Sebastián, y mira, la compañera Prada quiere decir algo más. No, realmente muy brevemente para que pasemos a otra pregunta, y es contar que desde el proceso que se está realizando en el Polo Joven y desde el proceso que se está realizando en Polo Mujeres, unos de los talleres que se están haciendo es revisión de los estatutos, ¿no? Entonces, pues ya Sebastián mencionó algunas de las cosas que se han identificado, pero justamente desde estos dos espacios la idea es presentar una propuesta de modificación y revisión de estatutos. Perfecto. Sebastián, y yo creo que hay una pregunta pues que es como directamente para vos. Entonces, a ver si la contestas. Vos la puedes ver, ¿cierto? Sí. Sí, pero la va a leer. Dice, la lista de los sectores poblacionales afro es de circunscripción nacional. ¿Cómo será la promisión de esta lista con sus candidatos para llegar a la curul de delegado? Entonces, la circunscripción nacional afro tiene para el Congreso la participación de 17 personas delegadas, ¿sí? Entonces, ahí frente a ese tema, igual que en la lista nacional, igual que en las listas territoriales, igual que en las demás circunscripciones especiales, pues habrá que conformar una o varias listas, digamos, de comunidades de pueblos afro, que se inscriban. Si es una sola lista, como va a pasar en varios departamentos, entonces esa lista será unificada y las 17 personas que salgan elegidas entonces estarán pues en el Congreso, y si no, entonces habrá un proceso de elección. Y en el Comité Ejecutivo Nacional hay una persona de las comunidades afro que es elegido, digamos, en los estatutos actuales. Entonces, el Comité Ejecutivo Nacional se compone de 25 personas y 6 personas de sectores poblacionales. Una de esas personas la ocupa las comunidades, los pueblos negros, las comunidades afrodescendientes. Entonces será entre esas 17 personas delegadas, ¿cierto?, que salgan, digamos, directamente elegidas para el Congreso dentro de la circunscripción especial afro, las que definan cuál es la persona, o puede ser que los estatutos lo cambien y digan, bueno, no es una, sino son dos, digamos, los estatutos, el Congreso en eso, pues abre un margen de posibilidades y escenarios, entonces serán esas 17 personas las que elijan al delegado para el Comité Ejecutivo Nacional de las Comunidades Negras. Bueno, y yo ya creo que ya pues, por tema de tiempo deberíamos de hacer solo una última pregunta más, porque ya vamos pues para hora y media. Entonces, bueno, ahí me escribe María Angélica Prada que hay una pregunta pues que le pareció muy interesante. Se me perdió. Creo que es esta, ¿cierto? No sé si la quieres contestar. Si alguno de ustedes quiere decir algo. Luzma, la pregunta es, ¿cuáles son las propuestas del PDA para el campesinado? A mí me parece que es un tema muy importante, y voy a mencionar algo muy corto para que Luzma y Sebastián también hablen de este tema, porque yo creo que al igual que otros temas que hemos venido mencionando, hay dos niveles de respuesta a lo que Robert Daza nos pregunta. Lo primero es que ¿cómo vamos a aumentar la participación y el liderazgo de las mujeres y hombres campesinos dentro del partido? Yo sí creo que debe haber una cuota poblacional campesina, porque
hasta hace poco los campesinos ni siquiera eran contados en el censo, ¿no? Eso fue una pelea que se dio el movimiento campesino y yo creo que parte del reconocimiento de este movimiento y de sus luchas es reconocerles dentro del partido una cuota poblacional como se hace a otros sectores, como se hace con las mujeres, como se hace con los jóvenes, con los afro, con los indígenas. Entonces, dentro del partido, ese es un primer tema. Y el otro es el tema programático que hemos venido hablando, que yo creo que ahí al partido ha tenido unas posiciones correctas y es la defensa de la soberanía alimentaria, la defensa de la permanencia en los territorios de los, pues dijéramos, de las comunidades campesinas, pero para no extenderme más en este tema que me parece tan importante, voy a dar la palabra a las compañeras, al compañero. Bueno, yo voy a ser un poquito atrevida con este tema y digo atrevida porque sé que Sebastián debe manejarlo mucho mejor que yo. Pero esto es así de sencillo, no es más complicado ni es más complejo. Miren, el gran problema en la historia de Colombia ha sido el problema de tierras. Y el problema de tierras, una y otra vez, lo que ha garantizado es que el campesinado colombiano no entre, no esté, no exista. Ni en lo político, ni en lo económico, ni en lo social. Y el pueblo está llamado a garantizar que esa población esté. Además porque, señoras y señores, el futuro de este país está fundamentalmente en el campo. Y lo estamos viendo ahora con todo este asunto de la pandemia, con todo este asunto de la salud pública. Así que no solamente deberían tener un espacio, sino que dentro de las definiciones de cuáles son los frentes de trabajo más importantes del partido, en el Congreso debería definirse al campesinado como un frente fundamental de trabajo en el próximo periodo. Están hoy relacionados con los problemas de violencia, están hoy relacionados con el cumplimiento de los acuerdos de paz, están hoy relacionados con el asunto fundamental del poder en Colombia. Así que creo que debe ser dentro del Congreso. No soy la que más maneja el tema, por eso le digo a Sebastián que me disculpe el atrevimiento, porque sé que ustedes lo han trabajado mucho, Sebastián, pero creo que debe ser una de las líneas estratégicas de trabajo del Polo Democrático. Y al compañero Daza le digo, es hora de que volvamos a mirar al campo y de alguna forma decirlo también de una manera muy clara, muy clara. Tiene que ser objeto del Polo Democrático Alternativo volver a esa Colombia profunda, a esa Colombia que quienes nos hemos dado a la tarea, en mi caso, de caminar a Antioquia, sabemos que es un mundo absolutamente diferente al que vivimos en las ciudades. Bueno, yo quisiera decir una palabrita también sobre el tema, agradecerles a María Angélica y a Luz María sus palabras y también enviarle un saludo a Robert, ¿no? Que es quien hace la pregunta, y Robert es un líder campesino de Nariño, del norte de Nariño, defensor del territorio, defensor de las semillas, cultivador de alimento, un hombre pues entregado, que le ha entregado su vida a la organización de las comunidades campesinas, militante del Polo Democrático Alternativo, electo en nuestro Congreso, y bueno, que ha tenido que enfrentar también pues lo que ha significado la persecución del Estado en Colombia. Entonces enviarle un abrazo muy grande a Robert. Y bueno, pues este tema del campesinado es un tema en el que digamos, han trabajado distintas tendencias en el Polo Democrático Alternativo. El Polo tiene un senador campesino, que es el senador Alberto Castilla, que ha liderado el proyecto de ley por el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, que tiene que ver pues con estos temas que María Angélica y que Luz María han trabajado, ¿cierto? Con el reconocimiento de los millones y millones de personas que en Colombia habitan, digamos, las comunidades, los territorios rurales, y que se dedican a la protección del ambiente, a la protección del agua, a la protección de las montañas, a la protección de los páramos y a la producción del alimento que en las ciudades, digamos, nos mantiene vivos y nos da la energía para realizar las actividades que realizamos. Entonces, esta pandemia creo que sin duda nos pone de presente la urgencia de profundizar, de adelantar, de intensificar las políticas y las propuestas en defensa del campesinado. Nosotros seguramente mantendremos
una apuesta y una propuesta para el país, para el Congreso de la República y para las cámaras de representantes, liderados por hombres y mujeres, campesinos y campesinas, que han hecho parte pues de las organizaciones, de las movilizaciones, de los paros agrarios, de la cumbre agraria, de los ejercicios pues de lucha en contra de un modelo que precisamente pues ha expulsado a millones de personas del campo y las ha traído a la ciudad a vivir en condiciones pues de absoluta miseria, marginalidad y violencia. Entonces la discusión sobre el campo, como lo dicen María Angélica y Luz María, es una discusión vital sobre los campesinos y las campesinas. Ahí las propuestas que el Polo tiene para los campesinos y las campesinas se alimentan precisamente de lo que las organizaciones campesinas han venido haciendo en este tema, de la defensa de las semillas, de la defensa de los cultivos limpios, de la promoción de los territorios campesinos agroalimentarios, de las zonas de reserva campesina, de los espacios territoriales, pues donde las comunidades campesinas son autónomas, tienen control del territorio, ejercen otra forma de relación con la tierra, cultivan la comida y la producen de otra manera y la hacen llegar también a las ciudades de manera distinta. Y esta pandemia pues nos muestra también la urgencia de proteger a las comunidades campesinas, pues porque son las que garantizan nuestra vida en las ciudades. Entonces eso es fundamental en una sociedad que es hoy mayoritariamente urbana y que debería caer cada vez más en cuenta de la necesidad de proteger, de fortalecer, de impulsar, de promover la vida campesina, de fortalecerla, pues porque hay una interrelación y un vínculo orgánico pues imposible de romper y necesario de fortalecer. Perfecto, Sebastián, muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que ya podemos dejar por acá en la noche de hoy, agradecerles a los dos invitados, a Sebastián y a María Angélica, la participación. Para nosotros fue muy placentero contar con ustedes, que fueran pues muy fáciles de contactar y que accedieran con toda la facilidad del mundo. Entonces, darles las gracias y mandarles un abrazo aquí desde Antioquia. También a Luzma, muchas gracias por estar acá. También los quiero invitar a que dentro de 15 días estén pendientes del próximo conversatorio que haremos en este miércoles del Polo. Y bueno, yo quiero que cada uno y cada una se despida pues diciendo unas palabras, invitando pues como a los que están viendo esta transmisión para que voten y participen en todo esto que estuvimos hablando esta tarde-noche. No sé si, bueno, María, ¿quieres decir algo? Despedirte. Es que tienes dos Marías, entonces. Muy válida esa claridad, muy válida, pero tú. Ah, ok, porque como me estabas diciendo Prada, entonces hubo ahí como una... Sí. Pero si yo le digo a Luz María, María no voltea a ver, ¿o sí? No, pues lo primero es darte a ti las gracias, Diego, por esta invitación. También, como dije, me alegra muchísimo haber compartido este espacio con Luz María y con Sebastián, pues dos personas que admiro muchísimo por sus diferentes trayectorias en el partido y en la lucha social. Y pues aprovechar esta oportunidad para invitar a todas las mujeres, hombres, jóvenes, a todas las personas que estén interesados en hacer parte de esta transformación del país, a que nos acompañen y a que nos acompañen de diferentes maneras dependiendo de sus posibilidades, a que sean candidatos al quinto congreso, a que sean candidatos en las elecciones del 2022. Y si eso no es lo que les interesa, a que hagan parte de los diferentes espacios de participación que se están fortaleciendo, como por ejemplo es la Asamblea de Polo Mujeres, ¿no? Y además de la Escuela Política de Mujeres que estamos creando. Entonces, pues, muchas gracias. Bueno, y también ahí puse la invitación que haces a las compañeras de que si quieren participar de eso que estás diciendo, pues te escriban al Facebook, apareces como María Angélica Prada, entonces para que te inviten pues en Facebook a ser amigos y bueno, que te contacten, ¿cierto? Esa es la intención. Sebastián, muchas gracias por el espacio, por estar acá. Diego, muchas gracias a ti, muchas gracias a las cerca de 45 personas que se fueron conectando y se han mantenido conectadas en este Facebook Live. Un abrazo de admiración y de reconocimiento a Luz María y a María Angélica por su trabajo. Me siento muy honrado de compartir este espacio con ustedes. Y bueno, pues yo creo que en general, digamos, este ha sido un país donde las cosas siempre han sido muy luchadas y muy difíciles.
y yo creo que en los últimos 10 años hemos venido haciendo unas cosas muy interesantes, aprendiendo de lo que se ha hecho en estos 200 años, en los últimos 60 años, para cambiar, para transformar este país, para organizar la gente. Pero en estos últimos 10 años ha ocurrido que al tiempo que las movilizaciones se han intensificado, los paros agrarios, las movilizaciones de las mujeres, las movilizaciones estudiantiles, cada vez hay una mayor participación en las movilizaciones, también ha ido eso de la mano de un fortalecimiento de las apuestas electorales de la izquierda. Y yo creo que eso hay que entenderlo de forma articulada, hay que entenderlo de forma encadenada. Nosotros hemos dicho, y pues mucha gente lo dice, nosotros lo repetimos apenas, varios pies en la institución y muchos más en las movilizaciones. Y este país se hace peleando en la calle, disputando en las redes sociales, disputando en los medios de comunicación y disputando también en las urnas, en las apuestas electorales. Y esa es la invitación a que sigamos peleando en todos los frentes, cada quien en su frente y todos construyendo el bloque histórico para el cambio que este país necesita. Muchísimas gracias, un abrazo a todos y todas. Bueno, y por último, Luzma, darte las gracias. Mañana nos vemos. Y que pues, darte las gracias pues por todo el apoyo y el trabajo que has venido realizando. No sé, una despedida fácil y rápida. Este país se merece hombres y mujeres que se lo piensen, se lo sueñen, les duela, lo sientan en el alma. Así que todos y todas están invitados a seguir soñando, a seguir construyendo, a seguir caminando este polo, este país, estas ciudades, este campo. Estamos listos para gobernar, estamos listos para construir, así que son bienvenidos, como decía muy bien, y bienvenidas, como decía muy bien María Angélica, a ser candidatos y candidatas, a votar por estos sueños, a mandarnos escritos, ideas, propuestas, a discutir en cada uno de los espacios que ocupamos en la vida nacional y en la vida departamental y local, que cada uno pueda empezar a darnos sus ideas. Estamos listos, verdaderamente listos, para construir un país del tamaño de nuestros sueños, y en eso queremos estar con todos y con todas. A María Angélica, un abrazo muy grande y los mejores deseos con ese trabajo que sé que es muy duro y que estás a la cabeza de él con las mujeres. A ti, Sebastián, muchas gracias por estar aquí, por sacar el tiempo para que Antioquia, bueno, se nos han conectado gente de todo el país, pero en particular para que Antioquia empiece a mirar y a entender hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. A ti, Diego, por el esfuerzo, por la juventud, por las ganas, por la energía, muchas gracias y mucha suerte con ese cachorro que está hermoso. Y a todos y a todas las que se conectaron y los que se conectaron y los que nos vean después en diferido, pues un abrazote también muy grande y muchas gracias por creer que es posible hacer todo este ejercicio con la ética y la decencia que implica hacer parte de la izquierda democrática de este país. Un abrazo para todos y para todas. Muchas gracias. Chao. Chao, Luz María. Chao, Sebastián. Un gusto Chao, verlos. muchas gracias, un abrazo. Chao, un abrazo muy grande y gracias.